Cuando hablamos sobre Rock Lee, la conversación suele girar alrededor de su increíble combate contra Gaara, su rivalidad contra Neji y la lucha del esfuerzo contra el talento natural, y también sobre cómo el personaje fue desperdiciado y merecía un mejor final. Sin embargo, Lee es mucho más que estos tres tópicos, porque su arco personal posee muchos más elementos que, de tomarse en cuenta, propiciarían otro tipo de discusiones y reflexiones. Y es justo por eso que en este vídeo hablaremos sobre el trasfondo oculto, trágico y sobre todo ignorado de Rock Lee. Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo veremos el personaje de Rock Lee desde una perspectiva distinta y poco explorada. Dejaremos de lado sus combates y rivalidades para centrarnos un poco más en la psique del personaje y en las implicaciones y consecuencias de perseguir un sueño tan grande. Y ahora, aprovechando que estamos hablando sobre conocer más y mejor a un personaje, quiero contarles sobre el patrocinador de este vídeo. Porque sí, una vez más, en Hashirama Reviews tenemos patrocinador, y esta vez se trata de Talkie. Talkie es una app con la que puedes hablar con tus personajes favoritos de manga, anime, cómic, películas, con quien tú quieras, incluso con tu waifu, y ella te responderá utilizando inteligencia artificial. Gracias, me gusta tener mi espacio privado, y esto es lo mejor que he podido conseguir. Sí, ya no necesitas fantasear con que tu almohada gigante de Asuka Langley te responde, sino que ahora puedes tener una conversación real con ella a través de Talkie. ¿En serio? Pues, me encantaría que fueras mi novio. Esta app cuenta con un catálogo de más de 100.000 personajes y encima, si lo prefieres, puedes crear el tuyo y hablar con él o ella por mensaje y hasta por llamada. Por ejemplo, puedes preguntarle a Naruto cuál es su tipo de ramen favorito. Mi tipo favorito de ramen es el miso ramen. Me encanta la forma en que el miso se combina con los demás ingredientes y crea un sabor tan rico y cremoso. Preguntarle a Shinji por qué no se quiere subir al robot. Es una larga historia. De hecho, es una de las razones por las que siento que soy un fracaso. No me gusta que mi padre use mi amor por la humanidad como una excusa para obligarme a pilotear la EVA. Y hasta preguntarle a Goku si acaso se divorciaría de Milk para irse con Vados. Si quieres saber cuál es la respuesta de Goku, puedes preguntárselo tú mismo descargando Talkie completamente gratis a través del enlace que aparece en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Así que ya lo sabes, descarga Talkie totalmente gratis, encuentra a tu personaje favorito en su gigantesco catálogo y diviértete hablando con él. Muchas gracias Talkie por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Usualmente, Rock Lee es visto como la representación de una persona común y corriente dentro del universo de Naruto. De hecho, su arco personal suele tomarse como un ejemplo de lo que pasaría si una persona común y corriente, es decir, una persona sin talentos ni virtudes especialmente destacables, intentara cumplir sus sueños. Por eso, gran parte del fandom de la obra se identificó con él durante el arco de los exámenes Chunin, porque era alguien que consiguió destacar únicamente con esfuerzo y disciplina. Sin embargo, yo no pienso así. Más bien yo diría que, en lugar de representar una persona común, las características y limitaciones de Lee lo acercan más a lo que sería una persona con discapacidad. Y aquí un pequeño disclaimer. En lugar de utilizar términos como habilidades especiales o habilidades diferentes, durante este vídeo utilizaré el término persona con discapacidad porque este prioriza a la persona sobre su condición, y también porque es el término que mejor explica la condición de la persona y los derechos que le corresponden, sin maquillar ni suavizar la realidad de ninguna forma. Aclarado esto, continuemos. Entonces, ¿por qué digo que Lee representa a una persona con discapacidad? Porque, aun si el chico tiene una condición física y mental saludables, es incapaz de moldear chakra para ejecutar artes ninja. Por supuesto, convengamos que, en el mundo ninja, todos los seres humanos poseen chakra, incluso aquellos que no son shinobi poseen niveles mínimos de esta energía. Además, con el debido entrenamiento, todos pueden aprender cómo utilizar este chakra para ejecutar artes ninja. Así pues, Lee es un caso excepcional, porque incluso tras recibir entrenamiento, jamás pudo utilizar ninjutsu ni genjutsu. También vale la pena resaltar que el motivo de esta incapacidad jamás se explica, sino que solo se dice que Lee siempre la tuvo. Por tanto, podemos asumir que es una condición de nacimiento. Entonces, esta discapacidad automáticamente pone al chico en desventaja cuando compite contra otros shinobi, porque absolutamente todos, menos el propio Lee, moldean chakra para ejecutar artes ninja. Sin embargo, así como en el mundo real, las personas con discapacidad pueden potenciar otras habilidades para compensar sus limitaciones, los shinobi también pueden compensar sus carencias mediante la potenciación de sus fortalezas. Por tanto, aunque Lee no puede usar ninjutsu ni genjutsu,
puede especializarse en taijutsu y mejorar hasta el punto en que no necesite de ninguna otra habilidad. De hecho, esto es justamente lo que hace el chico, entrenar su taijutsu hasta convertirse en un especialista. Entonces, hasta aquí no tenemos ningún problema, al contrario, Lee es un ejemplo de superación, esfuerzo y disciplina. Sin embargo, eventualmente surge una dificultad, y es que los sueños de este chico se volverían demasiado grandes, tan grandes que, para alguien de sus características, podrían ser inalcanzables. Desde muy pequeño, Lee fue consciente de su limitación. Sin embargo, es de esta limitación de donde nació su sueño: demostrar que una persona puede convertirse en shinobi incluso si no puede utilizar ninjutsu ni genjutsu. El niño siempre tuvo claro lo que quería y por eso se inscribió en la Academia Ninja. Por supuesto, es muy probable que no consiguiera ingresar por el método regular, pero cuando los examinadores notaron su determinación, hicieron una excepción y lo admitieron. Así es como el pequeño Rock hace sus primeros avances hacia su sueño, aunque lo cierto es que durante sus años como estudiante el chico no hacía más que fracasar una y otra vez. Sin importar cuánto lo intentara, no era capaz de moldear chakra para ejecutar artes ninja. Además, su desempeño en otras áreas como el combate cuerpo a cuerpo también dejaban mucho que desear, así que más pronto que tarde Lee se convirtió en el foco de las burlas de otros niños, mientras que los profesores se resignaron y perdieron toda esperanza con él. Aún así, lo que Lee no tenía en talento le sobraba en determinación. Sin importar cuántas veces fracasara, el niño seguía intentándolo, hasta que un día sus esfuerzos por fin fueron recompensados. Maito Gai, uno de los shinobi más poderosos de Konoha, se fijó en él. El primer encuentro entre ambos fue muy breve, pero las palabras de Gai fueron suficientes para reafirmar las convicciones del niño. Gracias a las palabras motivadoras del Jounin, Lee siguió esforzándose hasta que consiguió graduarse y convertirse en genin. Y por suerte para él, como siguiente paso en su aprendizaje, fue incluido en el equipo del propio Gai. Bajo la tutela de Gai Sensei, el pequeño Rock descubre una nueva manera de progresar como shinobi. Si no puede utilizar ninjutsu ni genjutsu, no tiene sentido seguir entrenando estas habilidades, sino que es mejor invertir todo su tiempo y esfuerzo perfeccionando lo que sí puede hacer: combate cuerpo a cuerpo. Es así como Lee decide que perfeccionará su taijutsu hasta el punto en que no necesite nada más para ejercer como shinobi. Con esperanzas renovadas, el chico inicia un nuevo régimen de entrenamiento, aunque no pasa mucho tiempo antes de que aparezca un nuevo obstáculo: Neji Hyuga, un muchacho de la misma edad de Lee, pero que, a diferencia de él, tiene tanto talento como shinobi que las personas lo llaman genio. Por supuesto, más pronto que tarde surgen asperezas entre ambos, porque Lee cree que las personas pueden lograr sus sueños con esfuerzo, mientras que Neji piensa que el destino ya está escrito y sin importar cuánto te esfuerces, no podrás cambiarlo. Ahora, es interesante notar que la rivalidad entre estos chicos no surge únicamente por su diferencia de pensamiento, sino también por la intervención de Gai Sensei. Tal y como narra el capítulo 179 del manga, una de las tantas lecciones que el Jounin le dio a Lee es que para volverte más fuerte necesitas competir contra un auténtico rival. Por supuesto, Gai dice esto con la mejor de las intenciones. Él realmente quiere que Lee se haga fuerte, pero lamentablemente, y como veremos de aquí en adelante, este sería el primero de todos los errores que Gai cometería como maestro. El vínculo de maestro y alumno entre Gai y Lee es visto como uno de compromiso absoluto. Gai se dedica por completo a la enseñanza de su discípulo, mientras que Lee se esfuerza al máximo por ser más fuerte y que así su maestro se sienta orgulloso de él. Por supuesto, al ver semejante compromiso y dedicación, cualquiera pensaría que esta relación solo podría dar buenos resultados, pero lo cierto es que no. Lo cierto es que, por irónico que suene, el vínculo entre Gai y Lee es tan intenso que, sin querer, terminarán dañándose mutuamente. Y es que el anhelo de Gai por ver triunfar a Lee es tan grande que se deja llevar por sus emociones y pierde de vista la realidad. Porque cuando el Jounin motiva la competencia entre Lee y Neji, está teniendo en cuenta su experiencia personal, es decir, la experiencia del propio Gai, pero no está teniendo en cuenta la realidad y las limitaciones de Lee. Este es un error bastante común porque suele pasar que cuando una persona aconseja a un ser querido, lo hace pensando en sus propias habilidades, necesidades, contexto y realidad, pero pasa por alto las habilidades, necesidades, contexto y realidad de la persona que intenta aconsejar. Este error lo vemos, por ejemplo, en la relación entre Shinji y Misato de Evangelion. Misato quiere a Shinji y por eso siempre trata de cubrir sus carencias y necesidades afectivas.
El problema es que cuando Misato piensa en necesidades afectivas, piensa en las suyas, piensa en cómo le gustaría que la traten a ella, pero nunca piensa en cómo al propio Shinji le gustaría ser tratado. Por eso su relación eventualmente fracasa. Algo similar sucede con Zuko y Airo de Avatar, porque lo que más desea Airo es que Zuko encuentre la paz y sea feliz. Sin embargo, cuando Airo abre su tienda de té en Ba Sing Se, por un momento pierde de vista las necesidades de su sobrino y sin darse cuenta le impone un destino que, como acabo de decir, no se corresponde con las necesidades de Zuko. Porque Airo piensa que Zuko será feliz dirigiendo una tienda de té junto con él, cuando en realidad lo que el príncipe necesita para encontrar la felicidad es buscar y recorrer su propio camino. Es que los seres humanos somos tan complicados que, incluso cuando genuinamente nos amamos y honestamente deseamos ayudarnos, podemos terminar haciéndonos daño. Y esto es justamente lo que pasa con Guy y Lee. Porque Guy quiere tanto a Lee que le revela todos sus métodos y secretos para volverse fuerte, sin tener en cuenta que lo que funcionó para él no tiene por qué funcionar para su discípulo. Entonces, retomando la búsqueda de un rival con quien competir, Guy quiere que Lee sea rival de Neji, así como el propio Guy fue rival de Kakashi. La bestia verde de Konoha se hizo fuerte con este método, y por eso quiere que su alumno lo replique. Sin embargo, lo que el Jounin no tiene en cuenta es que él y su discípulo son distintos, porque por un lado Guy sí posee talento para el taijutsu y además es capaz de utilizar ciertos tipos de ninjutsu, como por ejemplo la técnica de invocación, mientras que Lee no posee nada de esto. Además, aunque Kakashi y Neji son reconocidos como genios, existe una diferencia entre ambos, y es que el segundo parece entrenar mucho más que el primero. De hecho, Neji entrena tanto que, con solo 13 años, dedujo por sí mismo las técnicas secretas más poderosas del clan Hyuga. Y eso no es todo, porque cuando Guy y Kakashi eran niños, el segundo aún no poseía la bendición del Sharingan, por tanto, la diferencia entre ambos no era excesivamente grande. Entonces, teniendo estos factores en cuenta, podemos decir que la brecha que existe entre Lee y Neji es mucho más grande que la que existía entre Guy y Kakashi. Sin embargo, Guy, guiado por su corazón, ignora todos estos factores y en cambio promueve el enfrentamiento de una persona con limitaciones contra otra que tiene talento de sobra. En otras palabras, por amor, Guy promueve una rivalidad totalmente injusta. Ok chicos, iniciemos esta sección planteando un escenario en el mundo real. Imaginemos que tenemos dos niños que quieren aprender a tocar el piano. Uno posee una discapacidad, en este caso lamentablemente nació sin brazos, mientras que el otro niño proviene de una familia de músicos, nació con una inteligencia musical superior al promedio y además posee el don del oído absoluto. Entonces, supongamos que ambos niños sienten interés por la música, ambos quieren aprender a tocar el piano y muy importante, ambos son muy disciplinados en su aprendizaje. Seguramente el niño con talento progresará mucho más rápido que el promedio de estudiantes, mientras que al niño que posee la discapacidad le costará mucho más tiempo progresar. Sin embargo, con esfuerzo, perseverancia y disciplina, este niño aprende a tocar con los pies. De hecho, alcanza un nivel que supera cualquier expectativa. Toca con los pies, aprende teoría musical y cómo leer partituras, desarrolla su oído e incluso es capaz de componer canciones. Pero entonces, su papá, que lo quiere mucho y que genuinamente quiere motivarlo para que mejore todavía más, le dice: hijo, para que puedas desarrollar todo tu potencial, tienes que competir contra el más talentoso de la clase. Piensa que tienes que ser mejor que él. Entonces, si el papá le dice eso a su hijo, ¿qué creen ustedes que pasará? Pasará que el niño con discapacidad empezará a compararse con el más talentoso, y en lugar de fijarse en sus propios avances, se preguntará por qué no puede progresar tan rápido como el otro. Se preguntará por qué el otro nació con talento y en cambio él nació con una discapacidad. Se preguntará por qué, aunque toque bien con los pies, no puede alcanzar la velocidad del niño talentoso o tocar piezas tan complicadas como las que toca él. Y entonces, en algún momento, el deseo que sentía el niño de ser un pianista reconocido se convertirá en una pesadilla, porque pensará que todo su esfuerzo solo tendrá sentido si logra superar al más talentoso de la clase. Esto es más o menos lo que sucede con Lee. Es que la rivalidad entre Neji y Lee es tan dispareja, tan injusta, que en lugar de ser una fuente de motivación para el pequeño cejudo, se convierte en una fuente de dolor y frustración. Y es que no importa cuántas veces se enfrenten, Lee siempre pierde. No importa si entrena el doble o el triple que el chico Hyuga, el resultado siempre es el mismo. De hecho, las derrotas que sufre Rock parecen ser tan contundentes que, eventualmente, terminan afectando su determinación, su autoestima, su estabilidad emocional
e incluso terminan distorsionando su sueño, porque antes el objetivo de Lee era demostrar que podía convertirse en un shinobi incluso con sus limitaciones, pero ahora su meta es derrotar a Neji para demostrar que un perdedor que se esfuerza puede superar a un genio que también se esfuerza. Es que por su rivalidad con Neji, tanto el propio Lee como su sueño cambian por completo. Este cambio queda patente en el capítulo 84 del manga, donde Lee muestra una actitud totalmente diferente. El chico que antes mostraba una determinación inquebrantable, ahora luce angustiado, inseguro, asustado. Su rivalidad con Neji lo atormenta hasta el punto en que ya no puede contener las lágrimas. Su frustración es tan intensa que ya no puede ocultarla. Su angustia es tan grande que ya no puede concentrarse en sus entrenamientos y ni siquiera puede concentrarse en las misiones, porque ahora comete errores que no cometía antes. Su miedo es tan grande que casi pierde la fe en sí mismo. Rock teme que su esfuerzo jamás se vea recompensado. Teme que, sin importar cuánto entrene, jamás pueda superar la genialidad y el esfuerzo de Neji. Es aquí cuando, una vez más, aparece Guy para guiar a su discípulo. Resulta interesante repasar la manera en que el Jounin motiva al chico, porque esta vez le dice que, si Neji es un genio de las artes ninja, el propio Lee es un genio del trabajo duro. Además, Guy resalta la importancia de creer en uno mismo, porque si no crees en ti mismo, no importa cuánto te esfuerces, jamás lograrás lo que quieres. Ciertamente son palabras muy bonitas, muy motivadoras y también muy ciertas, porque para lograr tu objetivo es imprescindible creer en ti mismo. Sin embargo, si tenemos en cuenta las capacidades y el objetivo de Lee, estas palabras, más que ayudarlo, lo perjudican. Lo perjudican porque provocan que Lee piense que su problema es psicológico cuando en realidad es físico, porque la realidad es que Lee tiene una limitación física que lo pone muy por detrás de las personas comunes y aún así él está intentando competir contra un genio. Pienso que Guy debió notar que Lee se estaba obsesionando con Neji hasta el punto en que ya no reconocía sus propios logros y progresos. Debió notar que para Lee nada tenía sentido si no lograba vencer al genio Hyuga, y entonces debió reorientar los pensamientos del chico. Guy debió reconocer sus progresos y también recordarle que su verdadero sueño no era superar a Neji, sino convertirse en un shinobi espléndido, cosa que de hecho ya estaba consiguiendo, porque en este momento Rock ya era un genin extremadamente fuerte. Sin embargo, como Guy está cegado por el amor y sueña con que su alumno se convierta en el mejor, le dice, equivocadamente, que solo tiene que creer en sí mismo para lograr todo lo que quiere. Pero eso no es todo, porque Guy va aún más lejos. Su deseo de ver triunfar a su discípulo es tan grande que le enseña técnicas prohibidas que ponen en riesgo su salud e incluso su vida. Es que yo podría entender que Guy revele técnicas como el loto y el loto inverso con la intención de que Rock progrese como ninja, e incluso con la intención de que pueda realizar misiones más complicadas y sea capaz de defenderse de los peligros que éstas implican. Pero no, el maestro comparte estas técnicas con un único objetivo: que Lee sea capaz de derrotar a un genio. Es que Guy está tan cegado por el amor que ni siquiera se da cuenta de que el chico ya está en su límite, y al compartir esas técnicas con él, le está enseñando que cuando alcanzas tu límite, aún puedes ir más lejos a cambio de tu salud. Es que si hacemos otra analogía con el mundo real, Guy sería como un padre que, al ver que su hijo tiene dificultades con las tareas de la universidad, le compra bebidas energizantes para que no duerma y así tenga más tiempo para estudiar. Podría sugerirle que tome menos cursos por semestre, que se tome los estudios con un poco más de calma, porque aunque tarde un poco más, de todas formas terminará la carrera. Pero no, en lugar de eso, el padre rechaza la idea de que su hijo pueda tener problemas para avanzar y piensa que solo necesita dejar de dormir y estudiar más para convertirse en el primero de la clase. Y claro, con semejante sacrificio seguramente ese hijo logrará alcanzar el primer puesto durante un tiempo, porque después, por falta de sueño y por no cuidar de su salud, seguramente se enfermará, y quizá esa enfermedad sea tan grave que hasta tenga que dejar de estudiar. Pero aún hay más, porque Guy tampoco tiene en cuenta que Lee, en su obsesión por cumplir su sueño, podría usar el loto contra Neji y podría matarlo sin querer. Es más, en su inexperiencia, el chico podría hacer un mal cálculo y tanto él como su rival podrían terminar muertos. Y esas muertes serían responsabilidad del propio Guy, porque fue él quien enseñó las técnicas mortales y fue él quien motivó que Rock las usara para cumplir su sueño. Aunque bueno, también debo decir que Guy sí pensó que un escenario como este podría presentarse, y por eso creó las reglas que impedían que Lee utilizara el loto libremente. Entonces, el loto primario solo podía usarse cuando alguien importante para Rock estuviera en peligro, mientras que el loto inverso solo podía usarse cuando el chico tuviera que defender su sueño. Sin embargo, lo cierto es que estas reglas al final sirvieron de poco y nada, porque en el momento de la verdad, es decir, durante los exámenes Chunin, tanto alumno como maestro las ignoraron por completo.
Dar consejos con la intención de levantar el ánimo de un ser querido puede ser un acto mucho más peligroso de lo que suele pensarse, porque incluso cuando provienen del corazón, nuestras palabras pueden lastimar. Incluso si en un primer momento conseguimos levantar el ánimo de ese ser querido y hacer que se sienta mejor, en el largo plazo podemos terminar perjudicándolo. Esto es justamente lo que pasa con Lee y Guy. Porque cuando Guy le dice al chico que es un genio del trabajo duro y que debe creer en sí mismo para que su entrenamiento surta efecto, está tratando de animarlo, está tratando de devolverle la motivación que perdió. Y seguramente en el corto plazo sus palabras funcionaron. Pero conforme pasó el tiempo, queda claro que tuvieron el efecto contrario, porque estas palabras solo pusieron más presión sobre Rock. Esto lo comprobamos en el capítulo 37 del manga, donde Lee desafía a Sasuke en combate. Aquí, la performance de Lee es tan impresionante que es fácil olvidar su trasfondo y el peso que lleva sobre sus hombros, pero si repasamos sus pensamientos notaremos rápidamente que el cejudo no está bien psicológicamente. Y es que Guy le dijo a Lee que debía creer en sí mismo, por eso, en su afán de recuperar la confianza que perdió, el chico desafía a Sasuke Uchiha. Lo desafía porque, al igual que Neji, Sasuke también es considerado un genio. En otras palabras, Lee piensa que esta es la oportunidad perfecta para probarse a sí mismo y también a su maestro que, con esfuerzo, se puede superar al talento. Y este pensamiento deja entrever la desesperación de Rock, porque el chico está tan desesperado por recuperar su confianza que prácticamente se convierte en un bully que abusa de un novato. Porque sí, Sasuke será un genio, pero el propio Rock es mucho más experimentado. Es que incluso podríamos decir que el cejudo se mete con alguien más pequeño porque no puede con alguien de su tamaño. Peor aún, con tal de recuperar su confianza, el chico rompe las reglas impuestas por su maestro y utiliza el loto primario. Es que este es justo el escenario del que hablé antes. Con tal de probar que puede superar a un genio, Lee casi mata a Sasuke. ¿Y por qué Lee cometió semejante imprudencia? Porque su maestro le dijo que debía creer en sí mismo y además le enseñó una técnica mortal. Como dije, en el largo plazo las palabras de Guy solo pusieron más presión sobre su discípulo. Las palabras de Guy provocaron que Lee buscara recuperar su confianza sea como sea. Las palabras de Guy provocaron que Lee se convirtiera en un peligro para los demás y para sí mismo. Pero eso no es todo, porque como Guy nunca reorientó el sueño y los esfuerzos de Lee, ahora el chico está obsesionado con un objetivo imposible mientras ignora absolutamente todo lo demás. ¿Por qué digo que ignora todo lo demás? Porque, por irónico que suene, Lee no participa en los exámenes Chunin porque quiere convertirse en Chunin. Ni siquiera participa porque quiere comprobar los frutos de su entrenamiento y demostrar que es un ninja espléndido. Lee participa única y exclusivamente porque quiere derrotar genios. Más específicamente, quiere derrotar a Neji. Es que en este punto el chico prácticamente ya perdió el rumbo y su maestro, cegado por el amor, en lugar de detenerlo, sigue alentándolo. Y sí, ciertamente es difícil decirle a un ser querido que no puede lograr su sueño, es difícil decirle que existen límites que ni siquiera podrá superar con esfuerzo, o incluso decirle que por mucho que se esfuerce, podría existir alguien que simplemente sea mejor que él. Pero es que Guy ni siquiera tenía que hacer eso, bastaba con que reencauzara la atención de Lee hacia su objetivo original, bastaba con que reconociera todo lo que el chico logró solo con entrenamiento. Pero no lo hizo, en cambio ignoró las limitaciones naturales de Lee y lo dejó soñar, lo dejó volar con total libertad. Y ahora, la lección que jamás enseñó el maestro, la enseñará la realidad. Aunque, a diferencia de Guy, la realidad no tendrá piedad. El momento más recordado de Rock Lee es, definitivamente, su combate contra Gaara. Aquí, el chico de las grandes cejas dio una demostración increíble de determinación, valentía y compromiso con uno mismo. Ciertamente, la performance de Lee durante esta batalla es uno de los momentos más espectaculares, emotivos y memorables de todo Naruto. Sin embargo, orbitando alrededor del combate suceden otras cosas, específicamente diálogos y reflexiones que suelen pasar desapercibidas, pero que, si les prestamos atención, descubriremos que también vale la pena explorarlas. Si dejamos de lado el combate como tal, lo primero que llama la atención es la actitud de Guy, que recordemos está observándolo todo desde la zona de espectadores. Desde el inicio del duelo, el Jounin se muestra emocionado, feliz porque su alumno por fin demostrará los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, conforme la batalla se desarrolla y se complica para Lee, Guy se vuelve cada vez más permisivo e incluso negligente. ¿Por qué negligente? Porque en lugar de detener el combate antes de que ocurra una desgracia, Guy remueve todas y cada una de las reglas que él mismo impuso para salvaguardar el bienestar de su alumno.
Por supuesto, al inicio es entendible que el Jounin permita que Rock se quite el peso de las piernas e incluso que utilice una versión más exigente del loto primario, porque recordemos que el chico necesita muchas más patadas de lo habitual para levantar a Gaara en el aire. Hasta aquí es entendible la actitud de Guy, porque está permitiendo que su alumno pelee con todo su potencial e incluso que utilice su as bajo la manga. El problema surge cuando Lee falla su ataque y queda a merced del chico de la arena. Guy sabe muy bien que tras usar el loto inverso, Rock queda incapacitado durante varios minutos y sin embargo no detiene el combate. Incluso al ver cómo su alumno sufre uno tras otro los ataques de Gaara, Guy no detiene el combate, sino todo lo contrario. El maestro le sonríe al alumno y este último entiende que tiene permiso para utilizar su verdadero as bajo la manga. Justo en ese momento sucede una conversación que, mientras más veces la repaso, más cambia mi perspectiva sobre el mensaje que transmiten Guy y Lee. Y es que cuando Rock abre una tras otra las puertas del dolor, Kakashi recrimina a Guy por enseñarle una técnica tan peligrosa al chico. De hecho, para que quede más claro, citaré las palabras del niño copia. Kakashi dice: "No es asunto mío lo que ese niño significa para ti, pero el loto inverso encabeza la lista de técnicas que no deberían enseñarse. Nos ahorraré a ambos el sermón sobre dejar que las emociones nos gobiernen, pero esta vez hiciste algo terriblemente peligroso. Te pasaste de la raya. Me decepcionas". Es que es prácticamente lo que llevo diciendo durante todo el vídeo. Guy quería tanto a Lee que, en lugar de guiarlo con sensatez, se dejó llevar por sus sentimientos y fomentó los sueños imposibles del chico. Es que el error de Guy es tan grande que Kakashi le dice que está decepcionado. Por supuesto, Guy replica que Kakashi no sabe nada sobre Lee, que no sabe lo mucho que el chico valora su propio sueño y lo que está dispuesto a sacrificar por conseguirlo, y es por eso que permite que el chico utilice el loto inverso. Lee abre hasta la quinta puerta del dolor. Con tal de defender su sueño, el niño arremete por última vez contra Gaara. El poder que alcanza Rock es gigantesco, pero el precio que tiene que pagar es aún más inmenso, porque la presión que ejercen las 5 puertas sobre el cuerpo del chico es tan grande que sus músculos se desgarran por completo. Es que incluso ganando el combate, Lee hubiera terminado hospitalizado por el daño que se provocó él mismo. Aunque claro, la realidad y el desenlace de este duelo fue mucho peor, porque al final Gaara tenía tanto poder y tanto talento que no solo soportó el ataque, sino que prácticamente salió ileso. Al final, un Gaara en estado de shock por lo que acaba de pasar, se las arregla para realizar un último ataque, y Lee, con el cuerpo destrozado por su propia técnica, es incapaz de esquivarlo. La arena destroza uno de los brazos y una de las piernas del chico, y es recién ahora cuando Guy interrumpe el combate. Es recién ahora cuando el maestro interviene para que su discípulo no sufra más daño. Y también es ahora cuando sucede el que para muchos es el momento más memorable de Rock. Con los músculos desgarrados y varios huesos rotos, Lee se pone de pie y asume su pose de batalla. Un gesto increíble, que lo es aún más si tenemos en cuenta que el chico ya estaba inconsciente, porque este gesto prueba que la determinación de Lee era tan grande que incluso en la derrota, incluso tras perder el conocimiento, sigue luchando por su sueño. Ciertamente es un momento conmovedor, solemne e incluso inspirador. Sería un momento perfecto si la historia de Lee terminara aquí. Pero, tristemente, no es así, sino que la historia de Lee sigue y ahora le toca pagar las consecuencias de sus decisiones. Ahora por fin llega el momento de preguntarse si usar una técnica autodestructiva realmente valió la pena. Cuando los médicos de emergencia revisan el estado de Rock, su diagnóstico es que el daño causado por los ataques de Gaara es irreparable. El chico sufrió daños permanentes en un brazo y una pierna, y en consecuencia no podrá seguir viviendo como shinobi. Al recibir la noticia, Guy se derrumba. Finalmente se da cuenta de lo que hizo. Deseaba tanto que su alumno cumpliera su sueño que nunca quiso pensar en la posibilidad de que perdiera. Nunca quiso pensar que su querido alumno podía fracasar. Nunca quiso pensar que Lee ya estaba en su límite y que podía ocurrir una tragedia si le permitía ir más allá. Pero dejemos por un momento al maestro cejudo y vamos con las reflexiones de otros personajes que también aportan perspectivas interesantes sobre el tema. Vamos primero con Neji, que nos da una visión más dura sobre la tragedia de Lee. El chico Hyuga afirma que el cejudo jamás se dio cuenta de la realidad, porque en su obsesión por ganar, Lee jamás se dio cuenta de que si tenía que llegar hasta tales extremos con tal de vencer a un genio, quizá no valía la pena ganar, porque todo lo que obtendría sería una victoria pírrica, porque incluso ganando el combate contra Gaara, Lee hubiera terminado en el hospital. Encima, por las lesiones que él mismo se provocó al usar las puertas del dolor,
no podría participar en la siguiente fase del torneo, así que de todas formas quedaría eliminado, mientras que Gaara, incluso siendo derrotado, seguramente hubiera sufrido daño en menos partes del cuerpo y por tanto se recuperaría más rápido. Además, podría inscribirse sin problemas en el examen del próximo año. Es que es duro, pero incluso si Lee ganaba, hubiera perdido más que Gaara. Además, si por un milagro Rock lograba recuperarse y participar en el torneo final, tendría que competir contra adversarios extremadamente poderosos e incluso contra los llamados genios. Y entonces, ¿qué hubiera hecho? ¿Utilizar las puertas del dolor combate tras combate hasta hacer pedazos su propio cuerpo? ¿Realmente valdría la pena ganar de esa manera? ¿Valdría la pena ser un campeón hospitalizado o incluso que ve truncada su carrera, mientras todos los demás simplemente pueden intentarlo el próximo año? Claramente para Neji, que es quien hace esta reflexión, sacrificar tanto por un único instante de gloria no valía la pena. Por otro lado tenemos la perspectiva de Naruto, que no puede aceptar que Lee quede incapacitado para ejercer como ninja. El chico Uzumaki no puede aceptar que alguien con la determinación del Zejudo sufra un destino tan cruel, pero entonces aparece Kakashi para explicarle que el destino de Lee no es cruel ni arbitrario, sino que el propio Lee lo eligió para sí mismo. El Zejudo anhelaba tanto superar a los genios que estaba dispuesto a sacrificarse a sí mismo con tal de lograrlo, y justamente eso fue lo que hizo. Por tanto, su destino no es cruel, sino que es consecuencia de sus propias decisiones y sus propios actos. En otras palabras, Lee decidió arriesgar su vida y su futuro con tal de llevarse la victoria. En su afán por ganar y también en su inmadurez, no pensó que utilizar el loto inverso podría terminar con su carrera como ninja. Justamente por eso pienso que Guy debió detenerlo, porque él sí era un adulto en capacidad de pensar en el futuro y en el bienestar del propio Lee, y por eso debió intervenir. De hecho, volviendo con la bestia verde de Konoha, cuando ve el estado en que quedó su alumno, Guy admite ante Kakashi que se equivocó, que debió detener a Rock antes de que él mismo se causara semejante daño. Aunque, curiosamente, Kakashi, comprendiendo mejor la situación, esta vez responde que, si él hubiera sido el maestro de Lee, hubiera hecho lo mismo. Y en este punto solo puedo preguntarme, ¿qué es lo correcto? ¿Tuvo razón Lee en llegar tan lejos por su sueño y tuvo razón Guy al permitírselo? ¿O acaso, sin darse cuenta, ambos cometieron una completa insensatez? Tengamos en cuenta que aquí ya no estamos hablando de ser disciplinado o esforzarte mucho. Estamos hablando de hacerte daño a ti mismo con tal de lograr tu sueño. Porque Lee entrenó con devoción hasta alcanzar su límite. Pero como el límite de su fuerza no le permitió competir contra los genios, el chico decidió ir más allá utilizando técnicas que dañaban su propio cuerpo. Así que, repito la pregunta, ¿qué es más valioso? ¿Sacrificar la salud por un sueño o aceptar los límites propios? Pero eso no es todo, porque por otro lado, el propio Guy y sus decisiones también nos plantean cuestiones interesantes. Cuestiones como por ejemplo, ¿es correcto permitir que un niño siga una meta aun cuando ésta se vuelve una fuente de dolor, tristeza, inseguridad y frustración? ¿Es correcto permitir que un niño se inflija daño físico y mental a sí mismo con tal de alcanzar su meta? ¿Es correcto dejarle pensar que puede lograr todo lo que quiera aun cuando posee una discapacidad que lo pone en notable desventaja contra los demás? ¿O acaso es mejor cortarle las alas y darle un golpe de realidad antes que la propia realidad lo destroce sin piedad? ¿Acaso hubiera sido mejor que Guy redirigiera las aspiraciones de Lee hacia metas más realistas para alguien con sus limitaciones? ¿Acaso Guy debió ser sincero con su alumno y decirle que existían cosas que él jamás podría lograr? Son varias preguntas, ¿cierto? Bueno, te invito a responder las que desees en la caja de comentarios. Por mi parte diré que, en el caso de Lee, pienso que es mejor aceptar los propios límites antes que sacrificar la salud física y mental por un sueño. Y en el caso de Guy, pienso que, por muy doloroso que sea, lo mejor es redirigir los objetivos del niño o del alumno hacia unos que sean más realistas y que estén dentro de sus posibilidades. ¿Por qué escojo esta opción? Sencillo, porque la vida no termina cuando logras tu sueño, porque la felicidad que sientes al lograr un sueño dura un tiempo, pero las consecuencias de sacrificar tu salud física y mental muchas veces duran para siempre. Tras la tragedia de los exámenes Chunin, los días de Lee como shinobi llegan a su fin. Incapacitado de un brazo y una pierna, el chico ya no es apto para completar misiones. De hecho, ni siquiera puede caminar por sí mismo, sino que depende de una muleta.
Aún así, Rock no pierde la esperanza de recuperarse. Incluso si la medicina convencional no puede curarlo, el chico, junto con Guy, buscan otras alternativas: entrenar las partes de su cuerpo que aún pueden moverse, tomar medicinas naturales y sobre todo, creer que algún día, de alguna manera, podrá recuperarse. Lee cree firmemente en su rehabilitación, o al menos lo creía, hasta que se cruzó con Tsunade. Tsunade Senju, reconocida como la mejor ninja médico de Konoha y quizá también la mejor médico del mundo, tras revisar al adolescente, confirma su diagnóstico: el daño que sufrió Lee es irreparable. Mejor dicho, su única alternativa es someterse a una operación extremadamente peligrosa y de alto riesgo. Y es que esta intervención tiene un 50% de probabilidades de éxito y un 50% de posibilidades de terminar con el paciente muerto. En este momento, cualquier esperanza que tuviera Lee desaparece por completo. En silencio, el adolescente abandona el hospital y vaga durante horas por toda la ciudad, hasta que finalmente, al anochecer, llega al lugar donde se convirtió en Genin. Aquí, Rock recuerda todos los momentos que vivió como miembro del equipo de Guy, hasta que poco después, el propio Guy aparece. La conversación que tiene lugar aquí muestra el lado más vulnerable, humano y reflexivo del chico, porque ahora es cuando, por fin, confiesa ante su maestro todo aquello que siente desde hace mucho tiempo. Lee revela que, desde que se convirtió en Genin, dudó muchas veces de sí mismo, pero Guy siempre le devolvía la esperanza. Cada vez que el chico dudaba, su maestro aparecía para enseñarle una nueva lección y alentarlo con sus palabras. Lee siempre encontró fuerzas en las palabras de su maestro y se siente inmensamente agradecido por eso. Curiosamente, al escuchar esta confesión, Guy no parece sentirse muy cómodo, al contrario, parece triste, culpable, dolido, incluso arrepentido. Y probablemente se sienta así porque, aunque Guy siempre habló desde el corazón y siempre deseó lo mejor para su alumno, también fue tremendamente irresponsable. Irresponsable porque nunca quiso pensar en que Lee podía perder, nunca quiso pensar que su querido Lee podía fracasar y terminar así. Y ahora, sabiendo que fueron sus palabras de aliento las que provocaron todo esto, Guy se queda en silencio. En ese momento, Rock cae en la más profunda desesperación. Entre lágrimas, suplica a su maestro que le dé una solución, que le dé palabras de aliento, que le diga de qué forma puede superar todo esto. Pero Guy no tiene absolutamente nada. Con toda su experiencia y sabiduría, el Jounin más poderoso de Konoha no sabe qué decir ni qué hacer. Por eso, lo único que le queda es hablar con el corazón una última vez. Lo único que le queda es decirle a Lee que corra el riesgo y se someta a la operación. Que no se preocupe, porque todo saldrá bien, y si en el peor de los casos Lee muriera en el quirófano, entonces el propio Guy morirá con él. Tengo que decir que este es un momento realmente bonito, conmovedor, un momento que muestra el amor y compromiso que existe entre alumno y maestro. Y sin embargo, al leerlo, yo me pregunto, ¿por qué Guy no corrigió su error? Tras leer una y otra vez distintos pasajes del manga de Naruto, pienso que tanto el propio Naruto como muchos otros personajes romantizan la idea de vivir e incluso de morir por un sueño, aun cuando ese sueño es una fuente de sufrimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de Jiraiya, que nunca dejó de soñar con que Tsunade se enamorara de él, condenándose a sí mismo a una vida solitaria y sin darse nunca la oportunidad de ser feliz con otra mujer. Zabuza aseguraba ser el shinobi perfecto porque no poseía emociones, cuando en realidad sentía amor por Haku, pero en lugar de admitirlo, se condenó a sí mismo y también al propio Haku a vivir una vida de sufrimiento en la que ambos negaban y ocultaban sus sentimientos. Lee, que soñaba con superar a shinobis que estaban fuera de su liga, se condenó a vivir con lesiones por el resto de su vida, y por supuesto Sakura y Naruto, que soñaban con traer a Sasuke de regreso, se condenaron a pasar años de su vida extrañando, sufriendo y sintiéndose culpables por permitir que el Uchiha siguiera un camino que él eligió para sí mismo. Lo que quiero decir es que cuando perseguir un sueño te causa tanto daño, quizá lo mejor es dejarlo, quizá lo mejor es darte por vencido, admitir que no pudiste lograrlo y continuar por otro camino. Por un camino que te permita encontrar un nuevo objetivo y también un sueño distinto. Al fin y al cabo, diste lo mejor de ti, ¿no es cierto? Hiciste tu mejor esfuerzo, hiciste incluso más que eso y aún así fallaste. Entonces, ¿por qué seguir haciéndote daño? ¿Por qué no simplemente dejar ir ese sueño y aceptar que no pudiste lograrlo? ¿Por qué no buscar un nuevo objetivo que te dé felicidad en lugar de tristeza, que te dé bienestar en lugar de frustración,
¿por qué no buscar un nuevo sueño que te permita levantarte con energías todas las mañanas en lugar de aferrarte a uno que ni siquiera te deja dormir por las noches? Sí, yo sé que pensar así puede sonar mediocre, incluso cobarde, pero es que si ya diste lo mejor de ti y aún así no lo lograste, ¿qué más puedes hacer además de aceptar que no lo conseguiste? ¿Acaso no sería necedad seguir intentándolo? Por supuesto, supongo que al final es decisión de cada uno seguir tras un sueño o dejarlo ir, y por supuesto también depende del contexto. Por ejemplo, cuando se trata de un ser querido, puedo entender que uno se aferre a querer salvarlo, porque, por ejemplo, un padre, sin importar cuánto sufra, seguirá intentando que su hijo deje las drogas y se rehabilite. Del mismo modo, una madre, por mucho que sufra, seguirá intentando que su hija deje una vida criminal aun cuando ésta ya está condenada y en prisión. Del mismo modo, puedo entender que Naruto y Sakura nunca se rindieran con Sasuke, porque quizás, sin importar cuánto dolor les causara el intentar salvarlo, en el fondo sabían que sufrirían más si decidían abandonarlo. Por eso puedo entenderlo en estos casos, pero en casos como el de Jiraiya, que nunca se dio la oportunidad de ser feliz con otra pareja, o de Lee, que llegó al punto de no valorar sus propios progresos, debo admitir que me es más difícil comprenderlo. En casos como estos, pienso que lo mejor es dejar ir. Y justamente, la tragedia de Lee y Guy era el momento perfecto para que el autor introdujera esta idea en su obra. No todo sueño tiene que ser cumplido, y también no siempre vale la pena sufrir y hasta morir por un objetivo. Claro, también entiendo que dar un mensaje como este en una historia escrita para adolescentes podría ser poco adecuado, porque los adolescentes aún tienen un potencial por desarrollar y descubrir, y podría ser duro para ellos que alguien les diga que tienen un límite y que existe la posibilidad de que no logren todo lo que quieren. Pero es que esa es la realidad. No todos somos Naruto, que es un superdotado que además está colmado de bendiciones y que por eso puede darse el lujo de jamás retractarse de sus palabras y aún así sobrevivir y hasta ganar cada una de sus batallas. Es que en ese sentido yo diría que Naruto es un ideal, una figura inspiradora, pero que prácticamente es imposible de imitar. Porque él puede hacer todo lo que hace porque es uno entre millones, pero los demás somos personas comunes, somos como Kiba, Chouji, como Ino o como Sakura. Somos personas que con mucho esfuerzo podemos compensar la falta de talento y así lograr lo que queremos. Algunos cumplirán todos sus sueños, otros cumplirán una parte y otros, quizá por motivos ajenos a ellos mismos, no lo lograrán. De manera similar, aquellos que tienen limitaciones en lugar de dones pueden sentirse identificados con Lee, porque Lee con disciplina y esfuerzo llegó muy lejos, superó cualquier expectativa y demostró que absolutamente todos podemos cambiar nuestro destino. Sin embargo, su error estuvo en que no fue capaz de reconocer sus propios logros y tampoco fue capaz de reconocer sus límites, y por eso intentó ir más allá a cambio de su salud y hasta de su vida, y la consecuencia fue perderlo prácticamente todo. Entonces, retomando la escena entre Guy y Lee, creo que la conversación entre ambos pudo ser la ocasión ideal para reflexionar y dar una perspectiva distinta sobre lo que significa perseguir un sueño y también sobre los límites de cada uno. Pienso que Guy al menos pudo decirle a Lee que se operara, pero que una vez se recuperara, se olvidara de su rivalidad, que dejara de compararse con los demás, que no necesitaba ser mejor que nadie, porque Rock ya demostró lo lejos que podía llegar. Sea como sea, este es un tema que el manga jamás resuelve, porque lamentablemente el arco de personaje de Lee termina aquí. Porque sí, el chico se recupera y después participa en algunos combates, pero su sueño y su determinación por cumplirlo nunca más se mencionan. Aunque personalmente me gusta pensar que en algún momento Lee aceptó sus limitaciones y abandonó su rivalidad con Neji para concentrarse en su entrenamiento. Mientras que el propio Neji, tras admitir que el destino puede cambiarse, valoró los esfuerzos de Rock y lo reconoció como un igual. Al fin y al cabo, en Shippuden, más que rivales, parecen amigos. Ojalá este desenlace estuviera plasmado con más detalle en la obra, pues quedaría claro que Lee finalmente encontró la paz y pudo seguir un sueño que lo motivara y que le permitiera hacer lo que mejor sabe, que no es otra cosa que dar lo mejor de sí mismo hasta cumplir su objetivo. Entonces chicos, como vimos, Rock Lee inició como un niño que soñaba con convertirse en un shinobi espléndido. Siempre lleno de energía y motivación, compensó sus limitaciones naturales con disciplina y esfuerzo. Sin embargo, tras conocer a Neji y guiado por la tutela de Gai Sensei, el anhelo del cejudo se tergiversó. Ya no quería demostrar lo lejos que podía llegar alguien como él, sino que se obsesionó con derrotar a los genios.
Desde este momento, el sueño de Lee dejó de ser una motivación y en cambio se convirtió en una fuente de frustración y sufrimiento. La historia de Lee, si bien puede tomarse como un ejemplo de perseverancia y disciplina, también es una muestra de cómo el no reconocer los propios límites e ir tras un sueño más allá de nuestras posibilidades puede arruinarnos por completo. Puede alejarnos de cualquier sentimiento de felicidad o realización, perjudicar nuestra salud, llenarnos de pensamientos y emociones que solo nos lastiman, y en definitiva convertir nuestra vida en un camino de insatisfacción, frustración y dolor. Por otro lado, la forma en que Guy instruyó a su discípulo es una muestra de dedicación y compromiso, pero también es una muestra de cómo un amor intenso e irreflexivo puede provocar que causemos graves daños al ser querido. Es paradójico, pero cuando el amor es tan fuerte como para nublar nuestro juicio, en lugar de ayudar al ser amado, podríamos terminar perjudicándolo. Después de todo, Guy, en un acto de amor sincero, permitió que Lee fuera tras un sueño imposible, y la consecuencia fue que el chico casi quedó incapacitado para ser un ninja. Y hasta aquí el mensaje del vídeo podría ser: reconoce tus propios límites y no ames solo con el corazón, sino también con la cabeza. Pero pienso que eso haría que Lee y Guy se vieran como malos ejemplos, cuando realmente son mucho más que eso. Porque más allá de estos errores, Guy fue un maestro sumamente comprometido que estuvo para Lee siempre que éste lo necesitó. Incluso si se equivocó con sus decisiones y consejos, lo que más resalta de él es el amor y dedicación con que guió el entrenamiento de su alumno. El compromiso de Guy era tan grande que, cuando cayó en cuenta de su error, asumió la responsabilidad por sus acciones y decidió morir junto con Rock. Así de grande era su amor. Mientras que el propio Lee es un ejemplo de esfuerzo, perseverancia, disciplina y decisión. Porque el día que Lee decidió que probaría que él también podía ser un ninja, se comprometió con ese objetivo y dio lo mejor de sí para cumplirlo. Y de hecho, lo logró. Porque tras su performance en los exámenes Chunin, nadie nunca más lo vio como un perdedor. Lee, con sus limitaciones, logró su sueño original, logró convertirse en un ninja espléndido. Lamentablemente, él mismo no fue capaz de verlo en ese momento, aunque al crecer y ganar cierta madurez parece que por fin fue consciente de sus propios progresos. Por eso, si hay algo con lo que quiero que te quedes tras ver este vídeo, es esto. En el mundo existen todo tipo de personas, algunos con mucho talento, otros con limitaciones, y muchos son solo gente común y corriente. Sin embargo, de cada uno de estos grupos surgen personas que logran lo que se proponen, personas que realizan hazañas increíbles, personas que cumplen sus sueños. Y cuando se habla sobre ellos, no es para compararlos con otros, no es para enfatizar sus talentos y tampoco sus limitaciones, es para valorar y reconocer todo lo que lograron con disciplina y esfuerzo. Porque al final, más importante que los límites, que el talento o que lo común, lo que determina qué tan lejos llegarás es cuánto te esforzaste y qué tan disciplinado fuiste al perseguir tu sueño. Así que, si a aquellos que lo lograron todo no los comparas con otros, ¿por qué has de compararte tú mismo con los demás? ¿No sería mejor reconocer tus propios esfuerzos y tus propios logros? ¿No vivirías más tranquilo enfocándote en que diste tu mejor esfuerzo en lugar de recriminarte a ti mismo por todo lo que no pudiste alcanzar? ¿No sería mejor vivir sabiendo que diste lo mejor de ti y que aun si no lo conseguiste todo, llegaste mucho más lejos de lo que alguna vez pensaste que podías llegar? Después de todo, creo que la mejor forma de vivir, la mejor forma de perseguir un sueño, e incluso de hacer las paces con un anhelo que no pudiste cumplir, es sabiendo que luchaste con todo lo que tenías por ellos, que te esforzaste al máximo por lograrlo, que fuiste sumamente dedicado y disciplinado. Al final, creo que la única forma de vivir en paz es sabiendo que en todo momento diste lo mejor de ti. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo. Si te gustó, por favor no olvides apoyarme con tu like, comentario y suscripción, que solo con eso me ayudas muchísimo. Y ahora, mientras aparecen en pantalla los tremendos miembros del canal y patrocinadores de este vídeo, quiero decir que hacía mucho tiempo que quería hablar sobre este tema. Porque Rock Lee es un personaje que extrañamente es idealizado por una sola característica, mientras que se ignoran todas las demás. Y pues yo quería dar una visión más amplia y abordar temas que pueden ser incómodos, pero que también son parte del personaje y que también pueden dejar una enseñanza. Dicho esto, realmente no encontré una forma especialmente clara de plasmar el tema, así que al final decidí hacer un recuento de los eventos vividos por Lee e ir compartiendo con ustedes mis pensamientos al respecto.
Sé que este vídeo no tiene un tono tan animado o esperanzador como otros o como son la mayoría del canal, pero aún así espero que lo disfrutaran, chicos, y espero haber sido lo suficientemente claro como para que pudieran entenderme. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias por verme y por llegar hasta aquí, chicos. Se despide Hashirama Senju, con un peso menos tras expresar mis pensamientos sobre Lee, y también recordándote que lo más importante y lo más valioso es dar lo mejor de ti. ¡Nos vemos!